Should old acquaintance be forgot and never brought to mind? Should old acquaintance be forgot and all lang syne? Hola, ya estamos en un nuevo tutorial de Navidad y en esta ocasión os voy a enseñar a hacer galletas de jengibre. No me he pasado al canal cocina, sino que estas galletas son galletas falsas. Pero antes de daros más detalles, quiero daros las gracias a todos los que volvéis a ver uno de mis tutoriales. Y para los que sois nuevos y no me conocéis todavía, me presento, yo soy Ire y esto es El Taller de Ire. Como os comentaba, esto no son galletas de verdad. Por una parte, ojalá lo fueran, pero os voy a explicar las ventajas que tiene hacer galletas falsas. Y es que podemos ponerlas cada año sin que no se nos estropeen a decorar pues cualquier rincón de la casa en Navidad, por ejemplo en un centro de mesa, o poner un platito en la mesa y ponerlas a decorar. Y además, si les colgamos con un ganchito y una cuerda, pues las podemos colgar en nuestro árbol de Navidad, que quedan muy bien pues unos colgantes imitando las galletas de jengibre. Por lo tanto, en este tutorial os enseño todo lo que tenéis que saber para que vuestras galletas de jengibre falsas queden lo más realistas posible. Todos los trucos que tengo, cómo darles esta textura, el acabado así como si estuviesen tostaditas, cómo hacerles el diseño, todo lo que necesitáis para que las podáis hacer vosotros mismos y tengáis una decoración más todos los años en vuestra casa y que la gente al verlas quiera comérselas y no pueda. Así que no te hago esperar más, ahora te enseño todo lo que necesitas y el paso a paso para que tú mismo puedas hacer tus propias galletas de jengibre falsas. Aquí ya tengo preparados todos los materiales que necesitamos para comenzar los primeros pasos de nuestras galletas de jengibre. Primeramente necesitamos alguna pasta de modelar. Yo voy a utilizar arcilla normal de secado al aire, que me habéis visto en tantos tutoriales, yo creo que es la más utilizada en mi canal, pero podéis utilizar cualquier pasta de modelar. Sé que me vais a preguntar, porque cada vez que utilizo una me preguntáis por otra que podéis utilizar. Sí, podéis utilizar arcilla polimérica, podéis utilizar masa flexible, porcelana fría, pasta de papel, la que vosotros queráis. Después, para alisarla vamos a necesitar un rodillo. El mío es un rodillo acrílico que suelo tener para la arcilla, pero podéis utilizar cualquier tipo de rodillo, incluso un bote de cristal o un palo de madera. Hablando de palos de madera, vamos a necesitar dos que nos servirán de guía para que nuestras galletas salgan con el mismo grosor. El diámetro de los palos dependerá de lo gruesas o finas que queráis vuestras galletas. Para darle textura a nuestras galletas vamos a necesitar un pincel de cerdas duras, o si no también podéis utilizar un cepillo viejo sin ningún problema. Y para cortar las siluetas de nuestras galletas, yo tengo unos cortadores de estos de metal, que son ya cortadores de galletas. Tengo de diferentes formas navideñas, pero si vosotros no queréis comprar o no tenéis o no encontráis, pues siempre podéis recortar siluetas de papel y una vez cortadas en el papel las marcáis en la arcilla y cortáis con un cuchillo la arcilla. Así que, como veis, tengo alternativas para todos los materiales, así que no vais a tener excusa ninguna para no hacer las galletas falsas de jengibre. Después ya os enseñaré qué pinturas voy a utilizar para hacer las galletas, para imitar bien esas galletas de jengibre, pero antes vamos a modelar nuestras galletas. Para comenzar vamos a coger un trozo de nuestra pasta de modelar y vamos a alisarla un poco con el rodillo. Cuando tengamos así una lámina gruesa, vamos a coger nuestros palillos y los vamos a poner a los lados. Y así, siguiendo la línea de los palillos, vamos a ir alisando nuestra pasta de modelar. Los palillos los colocamos para tener una guía y que no nos quede una parte más gruesa que otra. Nos va a servir de tope y la lámina de pasta de modelar no va a pasar del grosor de los palillos. Una vez la tengamos lisa del todo, vamos a coger nuestros cortadores y simplemente cortamos. Por cierto, todos los restos de pasta de modelar que os sobran, no los tiréis, porque podemos volver a hacer una bola y de nuevo alisamos y volvemos a cortar nuestras galletas.
Vamos a hacer que los bordes de nuestras galletas queden un poquito más hundidos, así que con la yema de los dedos vamos presionando un poquito todos los bordes de nuestras figuras. De esta forma no queda un borde tan seco e imita mejor a las galletas, ya que al hornearse hinchan un poco y estos bordes se redondean, como lo estamos haciendo con los dedos. Una vez que tengamos los bordes redondeados, vamos a coger nuestro pincel de cerdas duras o nuestro cepillo viejo y vamos a ir dando toquecitos por toda la superficie para crear la textura de galleta. Como veis, quedan unos puntitos muy finitos en vez de todo liso. Lo hacemos tanto por arriba como por los bordes. Y con estos simples pasos ya podemos dejar secar nuestra galleta de jengibre. Si quisiésemos utilizarlas para colgar en el árbol, simplemente utilizaríamos un ganchito con una anilla y se lo introducimos cuando aún la pasta de modelar esté fresca por la parte de arriba. Cuando tengamos la pasta de modelar seca, vamos a pintar las galletas y lo vamos a hacer con un tono castaño clarito. Este es el tono marrón miel de la marca DecoArt, es una pintura acrílica normal, no vamos a utilizar ninguna especial, pero bueno, para que os guiéis un poco por el tono, aunque lo podéis poner un poco más clarito o un poco más oscuro. Yo en la realidad, si hiciese las galletas, seguro que el tono sería más oscuro porque seguro que se me quemarían. Pero las vamos a hacer para que queden más decorativas, así que vamos a darle este tono que es más clarito y con un pincel lo vamos pintando todo para que la pintura penetre bien por los agujeritos que hemos hecho con el pincel. Vamos a pintarla en vez de solo arrastrando, vamos a pintar a toquecitos y así nos aseguramos que todas las hendiduras quedan bien pintadas. Si veis aquí, por ejemplo, voy pasando el pincel arrastrándolo y nos van a quedar zonas como esta que tiene un agujero más grande o esta zona de aquí sin pintar. Si en cambio le damos toquecitos, pues ya cubrimos esos agujeros. También lo podéis hacer con una esponjita o con un pincel de cerdas duras. Aquí tengo ya la pintura seca. Lo que tienen las galletas es que se suelen dorar un poquitín más por los lados. Por todo el borde suele quedar un poquito más tostada la galleta. Entonces vamos a elegir un color tostado oscuro y con un pincel de cerdas duras vamos a ir aplicando este tono, pero lo vamos a hacer mediante el pincel seco. Manchamos el pincel con la pintura y soltamos el exceso de pintura en un papel, así a toquecitos. Y cuando ya tengamos bastante pintura suelta en el papel, vamos manchando todo el borde mediante también toquecitos. Como veis, queda un tono castaño oscuro muy sutil, no lo cubre del todo, sino que se deja ver un poquito la pintura de abajo, la más clarita, y le damos también un poquitín por arriba, por el borde justo, para que se vea desde arriba ese tono más oscuro. Y así lo hacemos por todo el borde y queda como si estuviese más tostadito por todos los lados. Si quieres más capas, pues siempre puedes pasar más veces el pincel y también para difuminarlo puedes darle con el dedo y así puedes difuminar esos bordes. Y la galletita quedaría así. Me parece que queda bastante realista. Es importante que le añadáis estos detalles como la textura de la pasta de modelar o el borde más oscuro porque hace que realmente parezca una galleta de verdad. Vamos a hacerla con todas y después vamos a terminar de decorarlas. Una vez tengamos nuestras galletas bien horneadas y tostaditas, vamos a hacerle el diseño típico de las galletas de jengibre con las líneas blancas. Para eso voy a utilizar una pintura en 3D, que son las que quedan un poquito en relieve o pinturas dimensionales también se le llama, y vienen con esta cánula para que te salgan las líneas por donde quieres, finitas y queden en relieve. Y esto ya, por supuesto, al gusto de cada uno. Os voy a comentar cómo aplicar bien este tipo de pintura y es que el truco está en no pegar lo que es la boquilla
al objeto que vayas a decorar, sino hacerlo a un par de centímetros o 1 centímetro más lejos de la superficie. Por ejemplo, voy a empezar por el copo de nieve y le quiero hacer un circulito en el centro, y en vez de aplicar la pintura con la boquilla pegada a la galleta, lo que hago es acercarla para empezar y después lo separo y lo voy moviendo, y así lo voy dejando caer justo en el sitio donde quiero. Esto tiene también mucho sentido en las líneas rectas. Os voy a enseñar la diferencia aquí encima para que lo veáis bien. Así es como queda la línea separando la boquilla, y así es como quedaría aplicándola con la boquilla pegada al objeto. Como veis, no queda tan fina como por aquí, sino que quedan algunos trocitos más anchos. No queda una línea tan uniforme como en la otra. Cuando queremos hacer puntitos, como es el caso del muñeco de jengibre, sí que podemos dejar la boquilla pegada a lo que es la figura, presionamos, dejamos salir la pintura que queramos que quede y después despegamos haciendo una media vuelta o dando vueltas a la boquilla para que no caiga hacia un lado la pintura. Os aconsejo que practiquéis un poquito antes en algún papel o así, y después ya os pongáis a decorar las galletas. De todas formas, en el momento de aplicarla siempre se puede limpiar, y si no os gusta cómo quedó, pues en el momento de aplicarla le pasáis un pañito o un papelito o incluso una toallita húmeda y lo retiráis y volvéis a aplicar la pintura sin ningún problema. Should old acquaintance be forgot and never brought to mind? Should old acquaintance be forgot and all lang syne? Y así ya tendremos listas nuestras falsas galletas de jengibre. Ya os digo que le podéis añadir una anilla y colgarlas del árbol, hacer muchas galletas y tener un árbol de galletas de jengibre, que seguro que queda súper bonito. Y si no, pues las podemos poner a decorar cada Navidad en una fuente, en un platito, para colocarlas en un mueble o en la mesa. Espero que te haya gustado y además que lo que hayas aprendido en este tutorial te sirva para proyectos futuros. Si es así, dale a me gusta y además comparte el vídeo porque tal vez a alguien también le interese este tutorial. Y si no estás suscrito, suscríbete porque si no te vas a perder muchos vídeos que tengo preparados. Y en las redes sociales estoy mucho más en contacto con vosotros, os enseño muchas más ideas y hago sorteos muy habitualmente, así que sígueme por ahí. Y mientras tanto, aquí en el canal, te espero en el siguiente vídeo y como siempre que tengas un feliz y creativo día. ¡Chao! A cup of kindness yet for all lang syne, for all lang syne, my dear, for all lang syne. We'll take a cup of kindness yet for all lang syne.